combatir la violencia institucional, el acoso policial transfobo, racista, machista, capacitista, clasista y putófobo que nos criminaliza y estigmatiza. Hoy queremos dar voz no solo a los disidentes sexuales de cuerpo y género, sino a todos aquellos que sufren, como nosotros, discriminación por su raza, religión, diversidad funcional o pobreza. Queremos denunciar las cabalgatas mercantilistas que tanto dinero le facturan a Madrid y despolitizan nuestros días con actos de pinkwashing. Bloquearemos los desfiles normativos que salen del armario solo por el beneficio empresarial y lo haremos tanto en las calles como en las redes. Nos alzaremos cansados de una fiesta donde año tras año se silencian las protestas vecinales contra la gentrificación y turistificación de nuestros barrios. Queremos recuperar y volver a ocupar nuestra ciudad. Detendremos todos los desalojos y desahucios que llaman a nuestra puerta, aunque se escuden en un arco iris que no nos representa. Se esconden la putofobia, los despidos masivos, la privatización de la sanidad pública. Denunciamos el racismo y la xenofobia que utiliza el COVID-19 como pretexto para discriminar y estigmatizar a las comunidades racializadas. Las personas asiáticas no son un virus. La comunidad gitana sigue sufriendo persecuciones, prejuicios, discriminaciones y violencia por los payos. Las blancas se suben a un pedestal justiciero desde el cual llaman educación al racismo y a la asimilación, por no olvidar que miles de personas en España no tienen acceso a la sanidad pública, libre y universal. Este virus no discrimina. Nuestras políticas racistas sí lo hacen. No queremos una vuelta a la normalidad que criminalice nuestros cuerpos y precarice aún más nuestras vidas. Ante la falsa unificación de nuestras disidencias en el sistema, rechazamos el homonacionalismo rancio y los nacionalsocialismos de ayer y de hoy. Hoy decimos basta a todas las discriminaciones sanitarias que condenan a los seropositivos. La situación que estamos viviendo no es la primera pandemia a la que se enfrenta nuestro colectivo, ya que el VIH ha estigmatizado históricamente a nuestra comunidad. Exigimos por ello la puesta en práctica de políticas educativas sexoafectivas que prevengan el VIH y otras enfermedades de transmisión genital. Queremos una educación sexual política, accesible, exclusiva, libre de sexismo, de bifobia, de gordofobia y de putofobia. Reivindicamos el fin de la violencia transfoba a la que estamos expuestos día a día, violencia ejercida sobre nuestros cuerpos mediante aparatos policiales que nos amenazan, acosan y violentan. Violencia ejercida sobre nuestras mentes por prácticas psiquiátricas obsoletas que medicalizan y bombardean nuestra salud mental y física. Demandamos la despatologización trans y la existencia de protocolos sanitarios adecuados que permitan el acceso a los procesos de hormonación sin condiciones subjetivas o de diagnóstico. Rechazamos frontalmente a un Estado que nos encasilla en un género sujeto a premisas biologicistas, imponiendo el binarismo, y exigimos poder elegir nuestro nombre en los documentos identificativos independientemente de nuestra situación legal. Gritamos hoy y siempre que el trabajo sexual es trabajo. Pedimos el fin de la estigmatización de las trabajadoras sexuales y el libre derecho a la organización sindical, así como la desarticulación de la trata y la explotación de las putas. Queremos garantías sociales, judiciales y políticas para nuestras hermanas trabajadoras, en su mayoría mujeres, migrantes y trans. Queremos recordarte además que las putas han hecho más contra la trata que tú. Reclamamos el fin del racismo institucional que boicotea las regularizaciones y maltrata a las migrantas. El mismo racismo sistemático que encierra, violenta y vulnera a todas las hermanas migrantes provenientes del sur global, afrodescendientes, africanas y compañeras Abya Yala. Por eso exigimos el cierre definitivo de los CETIs, de los CIES y la abolición de la actual ley de extranjería racista que perpetúa, que apertura las fronteras a todas sin papeles o papeles para todas. Exigimos regularización ya. Condenamos la violencia policial en nuestras calles e instituciones de izquierda o de derecha. Se persigue
que persigue, brutaliza y mata a los trabajadores ambulantes. Las vidas negras importan, las vidas negras trans importan. Y hasta que todas nuestras hermanas racializadas no puedan respirar libres, tranquilas y con los mismos derechos que las blancas, el orgullo es y será protesta. Decidimos poder relacionarnos desde todas las dimensiones, del afecto y del cuidado, creando espacios disidentes a la imposición de un modelo de amor heteropatriarcal e idealizado que no refleja la realidad de las necesidades sexoafectivas de todos. Practicamos y buscamos otras formas de amor, sostenible e interseccional, que deja de lado el sexocentrismo imperante y la jerarquización de las relaciones en base a los vínculos sexuales y permitan la visibilización de la sexualidad como una identidad. Creemos en modelos de familia, cuidados y crianza alternativos, que ponen en el centro nuestros vínculos, los cuidados y la corresponsabilidad afectiva. Prácticas saludables del querer que históricamente se han sostenido gracias al sacrificio de las mujeres. Por todo esto, hoy más que nunca, desde los balcones, las ventanas, desde nuestras pantallas, luchamos por decir que estamos aquí. Nuestras identidades, orientaciones, prácticas y cuerpos. Seguiremos aquí, desde los márgenes, cada vez más necesarios, para continuar reivindicando todas las disidencias desde la sororidad. ¡Hoy volvemos a las calles! Orgullo es protesta, disidencia, resistencia. Orgullo es protesta, disidencia, resistencia. Decirle al mundo que aquí estamos y que no callamos nuestras voces y que un virus no nos va a apagar. Inspiradas por vuestras hermanas trans que hicieron tanto por nosotros, vinimos a gritar nuestro orgullo. Venimos a decir que el plan cis heteropatriarcal que ha intentado borrar nuestras huellas, negar nuestra existencia y hacernos sentir vergüenza de lo que somos, ha fracasado. Y fracasará siempre porque estamos visibles, porque nos hacemos notar y porque estamos cada vez más orgullosos de ser personas trans. Hoy nos hemos munido de información y fuerza para compartir las innumerables transfobias que se hacen ver todos los días. Por eso hablamos en contra del cis-heteropatriarcado como sistema sociocultural. Por eso hablamos en contra de la heterosexualidad como norma obligatoria y de la corporalidad cisgénero como posibilidad única. Seguiremos manifestándonos como sujetos de derecho que somos y la transfobia del marco jurídico legal, la transfobia de los protocolos clínicos, la transfobia de la policía, también la transfobia que se produce y se reproduce a través de los insultos y aquella que deja marcas físicas y profundas en nuestros cuerpos, las agresiones, los abusos y los transfeminicidios. En estos tiempos que corren, venimos a denunciar cualquier juego argumentativo o retórico que intente crear trabas en nuestra lucha. Venimos a decir que sencillamente no somos una teoría queer, ni somos teorías queer. Somos más que eso, somos vivencias propias de un colectivo que se manifiesta. Que aprendan algo sobre ellos si quieren sacarlo como argumento de nuestra identidad. Un tipo de percepción e interpretación del mundo y de la realidad no es la verdadera única que hay. Lo que hay es la verdad que hay gente diversa que forma parte de nuestra lucha. Mujeres trans, hombres trans, comunidad LGTBI, personas racializadas, personas de distintos orígenes, creencias y etnias, personas con discapacidad, personas migrantes, personas de género no binario, personas de género fluido y tantas que no han sido nombradas y que apoyan nuestra lucha. Os digo que es falso que se niegue el sexo biológico. Las teorías queer proponen apenas otro acercamiento a la relación al sexo biológico. Propones que es imposible que esto sea una información meramente biológica cuando existen tantos límites culturales, sociales, lingüísticos, que condicionan nuestra percepción sobre lo que es el sexo. De todas formas, lo que queremos es enfatizar que somos sujetos reales, no ficciones,
que existimos y que exigimos respeto, reconocimiento, igualdad y no discriminación. No es lo que tenemos entre nuestras piernas o en los genes lo que va a definir nuestra identidad. Tampoco son personas las que tendrán la autoridad de definir lo que somos. La identidad es nuestra, nosotros la construimos. Y aunque nos intenten quitar la legitimidad, no vamos a ceder. Nuestras demandas seguirán siendo alzadas. Y hoy más que nunca no prescindiremos de la libre expresión de género y de la autodeterminación de género sean considerados como derechos. Manifestamos también que no vamos a aceptar ser objeto de conceptos biomédicos que nos estigmatizan. No vamos a aceptar más que nos digan que somos enfermes. No vamos a aceptar ser más blanco de patologización. En relación al ámbito laboral, recordamos que un 85% de las personas trans aún están en paro y que por lo que se puede percibir en esas cifras, todavía son mucho más altas. Muchas mujeres trans de nuestra ciudad están sobreviviendo en la precariedad a menudo. No las vemos porque muchas de ellas están encerradas en sus habitaciones, no teniendo una fuente de ingreso más que la prostitución. Por eso exigimos y demandamos estrategias de inserción laboral para nuestra comunidad. Queremos dejar claro que nuestra preocupación por la infancia y la juventud trans, que tantas veces ven su identidad siendo deslegitimada por las personas trans mayores, deseando que la soledad y el abandono no sean las únicas opciones. Por nuestras hermanas no binarias, que son constantemente cuestionadas e invisibilizadas. Reafirmamos también que las mujeres trans somos sujetos del feminismo, la categoría existencialista, abstracta y universalista. Aunque algunos quieran derrumbarlo. Por eso decimos sujetos del feminismo, por eso decimos mujeres en plural, porque somos múltiples y el feminismo que no acepte lo diverso estará negado a la realidad. Seguimos en esa pregunta. La palabra mujer por cualquier otra identidad oprimida, obtendremos también un complejo puzzle interseccional para cuya solución solo cabrá mirarnos, analizarnos, revisarnos y criticarnos, nivelar como podamos nuestros privilegios, aunque en una estructura tan desigual sea imposible, y bajar de las nubes teóricas en las que muchas veces se pierde el activismo identitario para mirar de frente a las miserias de las que hablamos en las asambleas. Es un proyecto bellamente complejo, en el que tratamos de hacer realidad la idea cometiendo muchos errores, puesto que estamos constantemente aprendiendo de que los grupos oprimidos se deben apoyar entre ellos, aprender entre ellos de que la lucha contra este sistema es completamente imposible si no bajamos de nuestros tronos teóricos y nuestras cuentas de Instagram y empezamos realmente a cuestionar nuestra comodidad, cada persona analizando su nivel de privilegio, pero teniendo siempre presente la pregunta: ¿qué más podemos hacer para acabar con este sistema injusto? Sí, la interseccionalidad se convierte en una excusa para dividirnos. El sistema habrá triunfado otra vez, compañeros. Que la solidaridad opere. De estudio desde el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. Lo hacemos para mostrar nuestra solidaridad con nuestras compañeras LGTBIQ+ palestinas y denunciar el pinkwashing que ejerce el Estado israelí, apropiándose y manipulando nuestras luchas, nuestros discursos y nuestras realidades. El pinkwashing o lavado rosa israelí consiste en instrumentalizar las luchas de las personas disidentes de género, de sexualidad y cuerpo para ocultar las continuas violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino. Por un lado, intenta borrar del imaginario colectivo la realidad cotidiana israelí de supremacismo, violencia, apartheid, ocupación y limpieza étnica, autoproclamándose el único lugar gay-friendly en Oriente Medio. Por otro lado, pretende tachar de bárbara y homófoba a la población palestina, con un discurso racista e islamófobo, que oculta las luchas por la liberación queer, palestinas y árabes, y esencializa las múltiples realidades que existen. Desde hace años, el Orgullo Crítico y BDS hemos venido señalando y denunciando el pinkwashing israelí. En 2018, en el concierto organizado por Tanga Party de Neta,
ganadora de Eurovisión y orgullosa embajadora israelí, conseguimos que incluso el maldito orgullo, el Maro, se desenmascara del mismo, alcanzando un consenso general en contra de este evento de propaganda sionista. Aprovechamos este día también para mandar un saludo solidario a los compañeros queer y palestines en Alemania, que sufren represión por parte de una izquierda queer blanca que se alía con Israel. El año pasado, en la marcha queer radical en Berlín, la organización llamó a la policía para expulsar al bloque Queers por Palestina. No entendemos que activistas supuestamente queer y críticos apoyen al Estado israelí y llamen a la policía para expulsar a un bloque de personas queer, racializadas, migrantes y refugiadas. En este orgullo crítico queremos volver a recordar que el capitalismo, el patriarcado, el cisheterosexismo, el colonialismo, la islamofobia y el terricidio van unidos de la mano. Se han convertido en la cara de una misma moneda de la construcción del fenómeno global del homonacionalismo. Ante ello, ejercemos solidaridad escuchando los llamamientos de nuestras compañeras queer palestines, ejerciendo una solidaridad internacional, tejiendo esas alianzas sur-norte que nos enseñan nuestras compañeras feministas decoloniales. En 2005, la población civil palestina, grupos LGTBIQ+, incluidos, nos hicieron un llamamiento al BDS. Durante la pandemia de la COVID-19 hemos vuelto a ver las necropolíticas que Israel ejerce contra el pueblo palestino, el uso de su poder colonial para decidir la muerte política, simbólica e incluso física de la población nativa palestina. Denunciamos los planes del gobierno israelí para anexionar más territorios palestinos, continuando la colonización y la limpieza étnica iniciada por Israel hace ya más de 70 años. El gobierno israelí, cuyos aliados naturales europeos son los grupos y partidos fascistas, racistas, LGTBI-fóbicos y heteropatriarcales, pretenden apropiarse de nuestras luchas y reprimir la solidaridad con el pueblo palestino. Pero nuestras luchas disidentes son transversales, decoloniales y antirracistas. Seguiremos señalando el pinkwashing en todas sus formas, venga de donde venga. Hoy, Día Internacional del Orgullo de todas las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, queer, no binarias y demás personas diversosexuales, mayores, refugiadas, migrantes, racializadas, alzamos la voz, tomamos de nuevo las calles y desconfinamos nuestros cuerpos. Alzamos nuestras voces como cuando sufrimos la discriminación por el VIH y hoy por el COVID. En esta época de resurgimiento de la derecha extraccionista y contaminante de todo el planeta y en especial de nuestro país, con sus avances políticos dentro de los centros de poder, las mujeres transexuales y lesbianas encabezamos el movimiento de liberación diversosexual y homosexual. Luchamos contra la policía represora de Stonewall en Nueva York. Hoy nosotros seguimos aquí porque en muchas partes del mundo los transexuales tenemos un promedio de vida de 35 años. Continúan los asesinatos y violencias hacia todos los cuerpos diversos y distintos. Seguimos cargando con los estigmas dentro de ese sistema patriarcal excluyente y heteronormativo. Hasta hace unos pocos días éramos consideradas locas. Seguimos sin una ley estatal liberadora sobre la transexualidad y contra la LGTBI-fobia. ¡Ley trans ya! Exigimos igualdad y una inclusión real, social, laboral y económica. Precisamos de garantías sanitarias, no demoras interminables en tratamientos hormonales. Queremos la normalización de nuestros colectivos en esta sociedad eximida de responsabilidad ante la violación constante de nuestros derechos. No queremos la mercantilización neoliberal de nuestras luchas. No queremos un Pride hegemónico, gay patriarcal, capitalista y mercantilista. Exigimos un mundo feminista en donde toda persona diversosexual, LGTBIQ+, pueda ser respetada en todos sus derechos y reivindicaciones, en su orientación sexual, en su expresión e identidad de género
y con su trato igualitario e incluyente para todos. Tal día como hoy, un 28 de junio de hace 51 años, nuestras hermanas Marsha Johnson, Silvia Rivera, Stormé del Arbery encendieron la chispa de la digna rabia y del orgullo. Al igual que entonces, racializadas, trans y bolleras, luchamos hoy por y con ellas, críticas ante un orgullo despolitizado que en un momento como este, cuando es necesario volver a ocupar el espacio público, cuando es urgente desde la colectividad enfrentar la hostilidad en las calles y volver a hacerlas nuestras, se decide seguir la vieja estela de la impasividad ante la violencia. Un orgullo en el que nuestras compañeras y compañeras trans son consideradas un mero reclamo publicitario. Un orgullo en el que nuestras hermanas sin papeles, con su justo reclamo, regularización, ¡ya!, ni tan siquiera llegamos a ser una preocupación efímera. Asesinadas y abandonadas por un Estado racista, víctimas constantes de violencia policial, olvidadas por un movimiento LGTBIQ+, igualmente racista. Desde la plataforma de Encuentros Bolleros nos preguntamos, ¿cómo podemos marchar orgullosas cuando nuestras hermanas migrantes, sin papeles, jornaleras, temporeras, sufrimos abusos y agresiones continuamente, cuando somos las más vulnerables en esta crisis y cuando seguimos siendo quienes ponemos el cuerpo para sostener la vida? Nos preguntamos, ¿cómo estar orgullosas cuando nuestra historia trans y racializada es utilizada un año e invisibilizada el siguiente? Nos seguimos preguntando, ¿cómo si no hemos conseguido la derogación de la ley de extranjería ni el cierre definitivo de los CIES? ¿Cómo sentir orgullo si tenemos una deuda histórica de racismo, discriminación y exterminio con el pueblo gitano, cuando el antigitanismo es persistente y sistemático desde hace siglos? Nos seguimos preguntando, ¿cómo si el ingreso mínimo vital ha dejado fuera a miles de personas y cientos de familias migras y aún así lo hemos celebrado como un triunfo y no como un rotundo fracaso? ¿Cómo estar orgullosa si la lucha antirracista sigue siendo una nota a pie en nuestros espacios, nuestros orgullos y movilizaciones? ¿Cómo podemos salir a las calles orgullosas cuando desde las instituciones se niegan las realidades de muchas mujeres e identidades trans, de las criaturas trans? ¿Cómo admitiremos un orgullo que promueve la asimilación de los cuerpos e identidades disidentes y promueve la cis heteronorma? ¿Cómo no sentir vergüenza, rabia, indignación cuando un sector del feminismo institucional, ese feminismo blanco, cis, hetero, burgués, pretende irónicamente eliminar la existencia de mujeres trans en nombre de las mujeres? ¿Y cómo podemos, compañeras, no incendiarlo todo cuando el partido que está al gobierno lanza un mensaje tan claro, una declaración de guerra al afirmar que ser trans es un sentimiento y que pone en riesgo a las mujeres como sujeto político? Esas mujeres que tampoco somos nosotras, las bolleras, ni nuestras identidades marimachos, fem, butch, tomboy, ni las niñas bolleras acosadas desde pequeñas llamándolas chicazos, machorras. ¿Cómo estar orgullosas cuando para nosotras mismas en la plataforma la visibilidad trans sigue siendo un asunto pendiente? Hace un año afirmábamos en este mismo manifiesto que queríamos ser orgullo de nuestras mayores en situación de precariedad, de soledad, que sufren la falta de programas específicos para lesbianas. ¿Cómo podemos estar orgullosas cuando esta crisis sanitaria, social, se ha llevado a muchas por delante sin que el movimiento LGTBI+ se posicionara? ¿Cuántas de las mayoras abandonadas en las residencias a su suerte eran bolleras, precarias, clase trabajadora?
¿Cuántas bolleras precarias no tienen acceso a una vivienda digna? ¿Cuántas no lo tendrán a causa de la crisis de un sistema que nos sigue tratando como las últimas de la fila? Carne de cañón, exprimible y sustituible. Sin olvidar que el riesgo de exclusión y situación en la calle es alarmante para los y las compañeras trans. La llamada nueva normalidad apesta a lesbofobia. Es hostil para todos los cuerpos disidentes. ¿Cómo podemos estar orgullosas cuando a muchas de nosotras se nos agrede continuamente y sin descanso en las calles, en los puestos de trabajo, desde las instituciones? ¿Cómo vivir un orgullo festivo cuando el espacio público se ha vuelto aún más peligroso para los cuerpos que no se ajustan a la ficción mujer, a los mandatos de géneros binarios, asfixiantes para todas las identidades disidentes? ¿Cómo? ¿Cuándo se habla de nuestro nombre y se nos utiliza como armas arrojadizas a la cruzada contra las personas trans? ¿Cómo sentir orgullo cuando vivimos y experimentamos misoginia, lesbofobia, transmisoginia y transfobia en nuestro día a día? Cuando incluso nosotras mismas como comunidad queer la ejercemos, tanto en espacios feministas como en los orgullos, en el comercial, frívolo y capitalista, pero también en el crítico. ¿Podemos, compañeras, este 28 de junio del 2020 sentir algo más que rabia? Profunda, espesa y digna. Que sea, pues, esa digna rabia la que hoy nos haga sentir orgullosas. La misma rabia que nos hace recordar hoy a Sara Egazi, boyera, activista LGTBIQ+, egipcia, exiliada en Canadá después de sufrir torturas en las cárceles de su país, a las que tuvo que enfrentarse sin ningún apoyo del partido en el que militaba. Que nos mueva la necesidad de cuestionarnos a nosotras mismas, pero también el gozo rebelde de seguir aquí, de contra todo pronóstico, seguir vivas, existiendo, resistiendo, aprendiendo de otras luchas, intentando tender puentes, tender alianzas que desde lo colectivo nos hagan más fuertes, asumiendo tanto las violencias que sufrimos como los privilegios que detentamos. Es el momento de construir juntas, de construir otro mundo para todos, de dinamitar la vieja y la nueva normalidad, porque solo así podremos gritar que el orgullo es protesta, disidencia y resistencia. ¡Boyera, organízate y lucha!